Algunas escenas en este programa han sido recreadas. Encuentran una nota mecanografiada al lado de un hombre muerto. Un examinador de documentos debe leer entre líneas para llevar a las autoridades al asesino. Un asesino escribe y luego destruye la historia de su crimen. Los investigadores harán todo lo posible para asegurar que la historia termine con una condena. Y una lista de cosas por hacer garabateada en un pedazo de cartón ordinario incluye una tarea extraordinaria. Los detectives examinan la escritura para probar que un asesinato fue planeado. Entre los nuevos detectives de hoy se encuentran los examinadores forenses de documentos. Bajo su aguda mirada, un trozo de papel o una cinta de máquina de escribir puede ser tan incriminatorio como una confesión firmada con sangre. Los nuevos detectives. Casos estudiados por la ciencia forense. Firmado con sangre. En Minneapolis, Minnesota, 6 de febrero de 1995, los agentes de policía respondieron a una llamada al 911. Llegaron a la casa de Ted Mills, su esposa, Mamie Hernández Mills, y su hijastro, Nathan Latu. Mamie y Nathan habían regresado de una cita con el dentista para encontrar a Ted Mills muerto y la casa saqueada. Mills estaba acostado con una herida en la cabeza. La puerta trasera de la casa mostraba signos de entrada forzada. La ropa desarreglada parecía indicar que se había producido un robo. Aquí el oficial 220 en su habitación. Entonces los policías encontraron una nota. Alguien registró aquí. Escrita a máquina en una hoja de papel amarillo rayado decía: «Esto es por nuestro amigo que enviaste a la cárcel. Descansa en paz». Era una pista que decía mucho, no solo en las palabras de la página, sino también en el papel y la tinta. El sargento David Palmer de la Unidad de Homicidios de Minneapolis confió en la experiencia de la examinadora forense de documentos Karin Ronion para ayudarle a entender qué había sucedido. Los examinadores de documentos identifican a los escritores con su caligrafía, a los mecanógrafos con sus máquinas de escribir, a los falsificadores con sus falsificaciones. Utilizando computadoras, microscopios y técnicas digitales, estos nuevos detectives se adentran en el minúsculo mundo de las fibras de papel y las partículas de carbono para resolver crímenes. Como examinadora de documentos en este caso, a Ronion le correspondía averiguar todo lo que pudiera de esa hoja de papel. Los agentes de la escena del crimen recogieron la nota y me la trajeron. Y lo primero que hice fue examinar cómo se había hecho la nota. Lo habían hecho con una máquina de escribir que usaba una cinta de película de carbono que me decía que si la cinta podía ser localizada, podría ser leída y adaptada posiblemente a esta entrada. Excelente trabajo. Estoy segura de que atraparemos al culpable. Ronion les dijo a los agentes que buscaran una máquina de escribir eléctrica con una cinta de película de carbono y que si encontraban una así debían tomarla como prueba. Además, deben saber que este documento tenía un borde inferior fracturado que ha sido arrancado del resto de la hoja de papel. Y se debería buscar cualquier pedazo de papel que haya quedado en el borde que coincida con esta fractura al haber sido arrancado de alguna libreta.
Mientras Ronion se concentraba en la nota, la policía interrogó a la esposa y al hijastro de la víctima. Según Mamie y Nathan, tenían una cita con el dentista cuando ocurrió el asesinato. Llamaron a casa desde el consultorio del dentista, pero nadie respondió. Ted debería haber estado en casa, pero asumieron que estaba profundamente dormido, ya que trabajaba de noche y dormía de día. La nota sugería que el asesinato y el robo fueron una venganza por un robo pasado en su casa que fue impedido por la víctima. Mills había ayudado a enviar al ladrón a la cárcel. El sargento Palmer inicialmente creyó la historia, pero las dudas comenzaron a surgir. Había cosas que eran ciertas y no podíamos ignorarlo, pero al mismo tiempo nuestra experiencia demuestra que por lo general los ladrones no regresan. Ellos le piden a otra persona regresar y asesinar a alguien por una identificación que han hecho. Durante el interrogatorio que la policía grabó, Nathan Latu le dijo a la policía que vio una pistola junto al cuerpo de Mills, pero la policía no pudo encontrarla. No lo sé. No tengo nada aquí. Estaban escépticos. Ciertos detalles no coincidían con la historia de Latu. Tenían 2 perros en la casa que ladraban cada vez que un extraño se acercaba. Ted Mills dormía arriba y nunca despertó. Para Palmer, eso sugería que el culpable no era un extraño. Pero las coartadas de Mamie y Nathan tenían apoyo. El identificador de llamadas en la casa registró su llamada desde el consultorio del dentista, aproximadamente a la hora del asesinato. Otro detalle molestaba a Palmer. El lugar parecía haber sido saqueado de una manera demasiado ordenada, no de la forma en la que normalmente un ladrón destrozaría una habitación. Teníamos sospechas por nuestra experiencia como investigadores. A medida que revisábamos el área, nos dimos cuenta que el contenido que sacaban se podría poner fácilmente en los cajones que se arrojaron. Y la llamada de Latu al 911 a la policía levantó más sospechas. Sí, le dispararon a mi padre. ¿Qué sucedió? Acabo de llegar a casa. Estaba en el hospital con mi madre. Entraron por la puerta trasera. Destrozaron el piso de arriba. Le dispararon. Tenía demasiados conocimientos. La mayoría de la gente, cuando les hablas en un estado de histeria como este, no pueden decir qué hora ni qué día es. Todo lo que pueden hacer es gritar, llorar y enviar a alguien a ayudarnos. Pero esto era diferente. Teníamos un mal presentimiento sobre esto. Algo sobre el caso no parecía cierto. Las piezas no encajaban. La indicación más contundente de que todo no era lo que parecía fue una huella dactilar en una ventana rota en la entrada. Era de Nathan Latu. Cuando Nathan Latu fue confrontado con la evidencia de las huellas dactilares, colapsó y admitió su participación en el asesinato. Días antes del asesinato, Latu dijo que su madre le pidió que escribiera a mano las frases escritas en la nota encontrada junto a Mills. Ahora los investigadores tenían razones para creer que Mamie Hernández Mills escribió la nota ella misma. ¿Pero cómo? No sabía leer ni escribir en inglés y no había ninguna máquina de escribir en la casa. La policía necesitaba encontrar la máquina de escribir usada para crear la nota. Ahora que Nathan había implicado a Mamie, Ronion y los investigadores empezaron a centrar su búsqueda. Recordaron que Hernández Mills se ganaba la vida limpiando casas. La policía decidió buscar una máquina de escribir en las últimas casas donde había trabajado. En una de ellas, la policía encontró una máquina de escribir eléctrica con una cinta de película de carbono. Las últimas palabras de la nota eran claramente visibles. También encontraron varios cuadernos amarillos con papel similar al de la nota. Llevaron la cinta al laboratorio de Karen Ronion para analizarla.
Se sintió aliviada al ver que el cartucho de película había sido dejado en la máquina de escribir. Si la cinta se hubiera usado y desechado, el caso se habría complicado aún más. Para confirmar que la cinta contenía el texto completo de la nota, abrió cuidadosamente el cartucho. Desmonté el cartucho de cinta y luego transcribí la cinta trabajando a partir de la entrada final que pudimos ver en la cinta a medida que la sacábamos de la máquina de escribir. Trabajé con eso transcribiendo todo lo que estaba escrito en esa cinta. Ronion descubrió que la nota había sido escrita 3 veces. Demostró que quien sea que lo haya escrito sabía poco sobre cómo usar la máquina de escribir. Las 2 primeras veces que se escribió había errores de ortografía. Quien escribía no notó que había un dispositivo corrector en la máquina. Y así debió comenzar nuevamente. Ronion comparó las fibras que habían sido transferidas desde el papel a la cinta. Cuando el carbono se desprende de la cinta y se coloca en el documento, las fibras de papel se adhieren a la tira de Mylar en la que se encuentra el carbono. Esas fibras de papel permanecen en la propia cinta. Al comparar las fibras que se adhieren a la cinta con las fibras de la nota, Ronion llegó a la conclusión de que la nota se escribió con esta cinta. Haces coincidir las fibras casi como una huella dactilar. Las fibras tienen un patrón aleatorio y se han adherido a esta cinta en el mismo patrón aleatorio que estaban en el papel. Con la ayuda de Karen Ronion, la sórdida historia dentro de la cubierta de plástico comenzó a desentrañarse. Dentro del cassette de cinta de la máquina de escribir estaba la verdadera historia de lo que le pasó a Ted Mills. Las pistas eran microscópicas, pero su significado era grande. En este caso pude hacer coincidir todas las fibras de cada una de las letras de esta nota. Karen Ronion había vinculado la nota a la máquina de escribir, y la policía vinculó la máquina de escribir a Mamie Hernández Mills. Pero la historia completa aún necesitaba ser contada. El sargento Palmer tuvo que determinar el papel de Mamie en el crimen y un motivo para cometerlo. Continuó persuadiendo a Nathan Latu para que le diera más detalles. Dijo que su madre había tomado la escopeta del armario de arriba y le había disparado a su marido mientras él dormía. Y él de hecho dijo que fue y tomó la escopeta que se usó en el asesinato, la bajó y la ocultó en el sótano. Nathan finalmente nos dijo a mí y al sargento Krebs lo que queríamos saber, que él y su madre fueron los responsables de la muerte de Ted Mills. Nathan Latu juró, sin embargo, que no apretó el gatillo. De la misma manera, al implicar a su madre, también estaba muy preocupado por su vida. Estaba muy preocupado por lo que le iba a suceder a su madre, más que a sí mismo. Fue mi protector con su madre durante todo el proceso. Él seguía advirtiéndonos que no lastimáramos a su madre. Mamie Hernández Mills mantuvo la calma y la inocencia. Cuando nos hablaba, cooperaba mucho con nosotros. Me refiero a que tenía esa apariencia de pregúntame lo que sea, te diré lo que quieres. Excepto una cosa, ella nunca admitió que tuvo algo que ver con la muerte de Ted Mills. Cuando la presión del interrogatorio empezó a aumentar, Mamie delató a su hijo, igual que Nathan la había delatado. Le dijo a la policía que Nathan la había violado con una pistola. Al oír esta mentira, Nathan Latu se descompuso de nuevo. Había estado ocultando su mayor secreto. Él y su madre habían tenido una relación incestuosa. Mamie Hernández Mills, de 41 años, se había reunido recientemente con Nathan Latu, de 22 años, a quien había dado en adopción años antes. Ahora Mamie estaba ejerciendo una profunda influencia sobre su hijo. La policía usó esa influencia para obtener una confesión de Latu.
La usamos. Le dijimos, Mamie, tu madre te obligó a hacer esto, porque es una persona muy controladora en esta relación que tienen. La madre controlaba al hijo. Finalmente, Latu aceptó testificar contra su madre por un cargo de asesinato en segundo grado. Casi al mismo tiempo, los investigadores descubrieron que Mills tenía una póliza de seguro de vida por trabajo y que Mamie había llamado para reclamarla poco después de su muerte. Con este motivo ahora expuesto, los eventos barajados de ese sangriento día de febrero cayeron en su lugar. Mamie Hernández Mills había escrito la nota en la máquina de escribir de su empleador, usando la nota manuscrita de Nathan como guía. Cada vez que se equivocaba volvía a empezar, dejando un relato en el interior del cartucho de la máquina de escribir. Cada pulsación de tecla sacaba fibras de papel, transfiriéndolas a la tira de Miller de la cinta. Nathan Latu fingió un robo en su casa. Lo hizo parecer igual que un ladrón lo había hecho meses antes, pero dejó una huella dactilar incriminatoria. Mientras Nathan y Mamie subían las escaleras, tuvieron cuidado de no despertar a Ted Mills. Al entrar al dormitorio, no perdieron el tiempo. Hazlo. Hazlo. Después de asesinar a Mills, los dos fingieron el robo. Mamie dejó una nota destinada a dirigir a los investigadores hacia un intruso vengador que nunca existió. Luego, la madre y su hijo fueron al hospital para asistir a una cita con el dentista. ¿Puedo usar el teléfono, por favor? Gracias. Mientras estaban allí, utilizaron un teléfono para registrarse en casa, sabiendo que su llamada sería registrada por la unidad de identificación de llamadas. Esta llamada fue la base de su coartada. Cuando llegaron a casa, Nathan llamó a la policía al 911. Más tarde dijo a los investigadores que había escondido el arma homicida en un tubo y la había enterrado bajo un árbol. En el tribunal testificó contra su madre a cambio de una reducción de la pena. Mamie Hernández Mills fue condenada por asesinato en primer grado el 20 de abril de 1996. Está cumpliendo cadena perpetua. Nathan Latu se declaró culpable y fue sentenciado a 24 años. Al dejar una nota, Mamie Hernández Mills y Nathan Latu querían culpar a un intruso ficticio, pero dejaron demasiada evidencia. Dejaron la nota al lado del cuerpo. La idea era que esto pareciera otro tipo de crimen de lo que realmente era. Y en perspectiva, este fue un caso muy interesante. Y el hecho de que encontráramos la máquina con la cinta hizo que fuese concluyente. Esto es por nuestro amigo que enviaste a la cárcel. Descansa en paz. Para los investigadores Palmer y Ronion, una nota destinada a desviar a las autoridades los llevó directamente al asesino. En Virginia, un caso de asesinato era aún más irónico. En una nota hecha para sí mismo, un hombre dejó muy claras sus intenciones mortales. La muerte a tiros de una anciana en febrero de 1995 llevó a la policía a una casa en el este de Virginia. Lo único que faltaba en la escena eran $5 tomados del bolso de la mujer. La policía sabía que el crimen fue cometido por Richard Webb, de 18 años, nieto de la víctima. Según la policía, Richard planeaba matar a sus abuelos, robarles el dinero y llevarse su camioneta. El abuelo pudo escapar por el mal funcionamiento del arma. Incapaz de encontrar las llaves de la camioneta, Richard Webb huyó a pie y fue detenido poco después. Webb era culpable, pero su culpabilidad era una cuestión de grado.
Si la policía tenía razón y Richard planeó el asesinato con la intención de robar, sería culpable de asesinato en primer grado. Pero si asesinó por un impulso repentino y violento, probablemente recibiría un cargo menor. Dependía de la policía determinar las intenciones del asesino. Mientras registraba la habitación de Richard, la policía encontró una pista importante en un trozo de cartón roto. En él estaba escrita una lista de cosas por hacer. Entre cosas tan triviales como jugar al billar y ver una película, en el punto 8 decía simplemente matar. Después de eso, conseguir dinero e irse. La lista parecía una prueba sólida de que Webb había planeado sus crímenes. Fue entregado a Michael Moore, examinador de documentos de la División de Ciencias Forenses de Virginia en Richmond. Para probar que Webb escribió la nota, tendría que buscar similitudes entre la letra de la nota y las muestras que se sabe que fueron escritas por Webb. El análisis de la escritura a mano se basa en la premisa de que la escritura a mano encarna ciertas cualidades y características que son lo suficientemente personales como para servir de base para la identificación del escritor. La lista homicida de Webb, ahora clasificada como evidencia, fue sellada y entregada a Michael Moore. Nuestra escritura es tan personal como nuestras huellas dactilares. Cuando éramos jóvenes, la mayoría de nosotros aprendimos a escribir imitando un sistema estándar, al que a menudo se le llama sistema de cuadernos. A pesar de esta técnica estandarizada, comenzamos a desarrollar nuestra propia escritura personal que se queda con nosotros de por vida. Estas desviaciones proporcionan la base para el análisis. Al examinar un documento, Moore examina la velocidad, la habilidad, la proporción de inclinación y altura, la proporción y la apariencia general de la escritura. Se examinan tanto las similitudes como las diferencias. Lo que Moore busca identificar son combinaciones consistentes de características. ¿Presenta una buena calidad de línea? ¿Existen puntos de partida y de parada inusuales? ¿Tiene parches o retoques? ¿Se presentan trazos bruscos al principio y al final? Empezó a trabajar aplicando un proceso de 3 pasos al examen de escritura. Sabía desde el principio que esta iba a ser una tarea difícil. En la primera fase se ocupó estrictamente de la superficie de la escritura. Moore notó que algo había sido arrancado de la cara del cartón liso, dejando al descubierto capas internas ásperas. Cualquier escritura en estas capas puede estar distorsionada por la superficie áspera. Las porciones de este pedazo de cartón en particular, siendo tan áspero, eran difíciles de escribir y había algunas sobreescrituras. Lo que significa que la persona que hizo la escritura tuvo que escribir varias veces para obtener una imagen visible. El pegamento adherido al cartón interfiere con el movimiento del lápiz. Moore tuvo que incluir eso en su análisis. Algunos de los movimientos inusuales o bruscos y torpes, por ejemplo, donde la tinta o la pluma entraron en contacto con la materia extraña, con el adhesivo, es un hábito del escritor de hacer coincidir esta porción particular de esta letra, o es el resultado de que entró en contacto con esa cantidad de pegamento. La primera fase del examen mostró que los bordes ásperos, así como el pegamento, pueden haber afectado la forma de las letras. En el punto número 2, la parte inferior de la W está en el cuadrado donde el lápiz tropezó con el pegamento. Si la muestra de escritura contiene letras con bucles cerrados, el examinador de documentos debe determinar si son el hábito de la persona que escribió la muestra o si fueron creadas por el sangrado de la tinta a base de agua y el cierre del bucle. Estas variaciones en la superficie de la escritura pueden hacer que las letras se desvíen de la escritura normal del autor, lo que dificulta su análisis.
Richard, ¿cómo estás? En la segunda fase del examen, Moore estudió el material conocido o la escritura a mano del sospechoso. Una vez más se enfrentó a un desafío. Llamar a Cara. Durante su detención se le pidió a Webb que llenara formularios, tomara dictado en un pedazo de cartón y produjera otros escritos para compararlos con la lista original. Ver películas. Ir a la ciudad. Moore hizo la comparación, pero encontró que las muestras eran inadecuadas. Webb escribió los escritos dictados en un ambiente muy formal y controlado. Asesinar. La lista original fue escrita sin duda bajo condiciones muy diferentes. Las dos series de escritos solo se parecían vagamente entre sí. Moore pudo decir que tenía alguna razón para creer que Webb había escrito la lista, pero no podía estar absolutamente seguro. Para hacer un juicio más concluyente, necesitaba ver más de los escritos de Webb. No hay dos escritos de una misma persona que sean exactamente iguales. No se pueden superponer, eso no puede suceder. Las personas no son máquinas. Le pidió al detective más escritos de Webb, debido a que factores como la posición del cuerpo y las superficies de escritura afectan la forma de escribir. Solicitó que las muestras provengan de una variedad de circunstancias. Te hablo luego. El tipo de medio en el que escribió, uno esperaría que quizás no se hiciese en una mesa o en un escritorio. Podría haber estado de pie, sin apoyo. Podría haber estado sosteniendo el pedazo de cartón en su mano. No hay forma de saberlo exactamente. Los ayudantes del alguacil reunieron varios escritos de Webb, incluyendo cartas personales, tarjetas y algo de poesía. Webb había escrito estas muestras durante un periodo de tiempo, por lo que mostraban una gama más amplia de sus estilos de escritura. Ahora llegó el mayor desafío de Moore, la fase final del examen de escritura a mano, en la que realizaba la comparación crítica de la lista y el material escrito previamente por Webb. Para su presentación en la corte utilizó una ampliación de la lista en blanco y negro. Las características utilizadas para identificar la escritura a mano toman muchas formas. Algunas son llamativas, algunas son sutiles. En la lista de cartón, Moore señaló que el tamaño relativo de los números con respecto a las mayúsculas era consistente. El número 1 era más alto que la C mayúscula. El número 2 también era más alto que la W mayúscula. Encontró este mismo hábito reflejado en los conocidos escritos de Richard Webb. La importancia del rango natural de variación de Webb planteó un problema para Moore. Tuvo que explicar la tendencia de Webb a formar la letra R de forma ligeramente diferente cada vez que la escribió. En el punto 1, la letra comenzó bien a la izquierda de la columna vertebral y luego continuó formando una parte superior redondeada. En el punto 9, esa R mayúscula aún comenzaba a la izquierda de la columna vertebral, pero la parte superior era plana. Moore reconoció las mismas variaciones de la letra R en los escritos conocidos de Webb. Coincidían exactamente con las variaciones encontradas en la lista de cartón. La combinación de estas características llevó a Moore a una conclusión. Podía afirmar con confianza que Richard Webb era la persona que escribió la lista en el cartón y que por lo tanto había premeditado sus crímenes. En última instancia, se necesita una mente humana para reconocer una mano humana. Mientras las computadoras ayudan a resolver más crímenes cada día, Michael Moore siente que su trabajo es confiable. Sí, las computadoras son útiles en algunas áreas de examen forense de documentos, pero no son aplicables a la escritura a mano por el mero hecho de que no tienen forma de medir la individualidad relativa de la firma cuestionada. Incluso si se escanearan 20 variaciones de una firma en un ordenador, es posible que no pueda identificar una firma 21 como procedente de ese mismo escritor.
Las computadoras no tienen la capacidad de juzgar el rango de variación o las circunstancias bajo las cuales se produjo la escritura. Las computadoras disponibles en el mercado de hoy no son capaces de hacer lo que el ser humano sí puede hacer. Cuando se enfrentó a las conclusiones de Moore, Richard Webb se declaró culpable y fue condenado a cadena perpetua por asesinato capital. Al final, el análisis de la escritura hizo coincidir al asesino con su crimen. Pero cuando se compara la escritura a mano, el analista debe estar siempre seguro de que se está centrado en las pistas correctas. Las muestras de escritura más importantes pueden provenir de las fuentes menos probables. El pequeño error de juicio de un experto en escritura a mano avivó las llamas de uno de los más grandes engaños de la historia moderna. En abril de 1983, el mundo quedó fascinado por la noticia de que los periódicos de Adolf Hitler habían sido descubiertos en Stuttgart. Los 60 volúmenes manuscritos escritos a lo largo de 35 años fueron encontrados por un periodista alemán. Para determinar si los libros habían sido realmente escritos de la mano de Hitler, el gobierno alemán reclutó una brigada de especialistas, incluyendo al analista de escritura Orwell Hilton. A Hilton le dieron 7 muestras de los escritos de Hitler para compararlos con los periódicos. Basándose en estas muestras, declaró auténticos los periódicos. Fue un error honesto que casi destruyó su reputación. Hilton fue engañado. Deploró correctamente que el autor de los diarios también escribiera las muestras con las que las comparaba. Pero su defecto fatal fue su suposición de que Hitler escribió las muestras. No lo hizo. Fueron escritas por la misma persona que falsificó los periódicos. Ese hombre fue Konrad Cuyo. Los periódicos se vendieron por más de $2 millones antes de que el fraude fuera descubierto por un equipo internacional de examinadores de documentos, químicos e historiadores. Estudiando la composición del papel, la calidad del tipo y otras características, determinaron que los periódicos no tenían más de 4 años de antigüedad. Cuando los archivos estatales de Alemania Occidental anunciaron sus hallazgos, desacreditaron los libros en términos inequívocos, declarando los periódicos el grotescamente superficial brebaje de un copista dotado de una capacidad intelectual limitada. Aún así, Cuyo perpetró el fraude más caro de la historia de las publicaciones. Si no fuera por la experiencia de los examinadores forenses, se hubiese salido con la suya. Pero los documentos incriminatorios parecen tener una forma de terminar en las manos adecuadas, especialmente si el crimen es asesinato. En Smyrna, Tennessee, a las afueras de Nashville, un hombre hizo una conmovedora petición de ayuda por televisión en 1994. Ricky Bryan, un soldador de 39 años, tuvo una relación esporádica de 5 años con Charlotte Scott, de 72 años. Salí con ella durante 6 años. Ahora que está desaparecida, tenemos que encontrarla. Scott había desaparecido hacía 2 semanas. Ojalá regrese a casa, donde sea que esté. La familia esperaba que la encontraran. Tengo que rezar para que algo o alguien no se nos adelante. La hija de Scott, Rosalie, denunció su desaparición después de no saber de ella por días. Solo queremos saber en dónde está ella. ¿Hay alguien en casa? La policía registró la casa de Scott el 19 de octubre. Fue vista por última vez llenando una prescripción y yendo a un cajero automático. Su auto estaba estacionado afuera de su apartamento. Revisa arriba. No había indicios de entrada forzada. Todos los signos de una rutina diaria seguían intactos, como si fuera a volver pronto. Sin pistas en la casa, los policías recurrieron a Ricky Bryan. Esperaban que pudiera darles alguna información.
Al principio no parecía que Brian pudiera ayudarlos. Dijo que estaba fuera de la ciudad cuando Scott desapareció y dijo que no había hablado en 3 meses con ella. Pero Brian ayudó a la policía más de lo imaginado. Los detectives A.J. Bernard, de la Policía Metropolitana de Nashville, y Clayton Thomas, de la Policía de Smyrna, encontraron un agujero en la historia de Brian, un agujero por el que esperaban pasar para llegar a la verdad. Descubrieron que Brian había usado la tarjeta de cajero automático de Scott el día que se denunció su desaparición. Detective Bernard. Nos dijo que no estaba en Nashville, aunque teníamos prueba de ello a través de la cámara, las declaraciones de sus familiares, así como las transacciones del banco que estaba muy cerca de su residencia. Con esta prueba, la coartada de Brian se desmoronó. Pero solo porque tomó el dinero de Scott no significaba que estuviera involucrado en su desaparición. Aún así, la mentira lo convirtió en el único sospechoso de este crimen de pocas pistas. Después de fallar una prueba de polígrafo, la policía obtuvo una orden para registrar su casa. Buscaban recibos de cajeros automáticos, armas, herramientas que pudieran ser usadas en un secuestro o asesinato, cualquier cosa que pudiera vincular a Brian con el crimen. No encontraron nada. No tenían pruebas físicas y no tenían más pistas. La investigación se detuvo. Pasaron unos días frustrantes antes de que los detectives recibieran un descanso. Algunos miembros de la familia de Brian se adelantaron. Le dijeron a la policía que había divulgado una historia escandalosa. Según Ricky Bryan, Charlotte Scott fue asesinada por una banda de hombres borrachos en una mina de roca donde la pareja se reunía con frecuencia. Ricky se había ido por unos minutos y cuando regresó, Charlotte había sido asesinada. Sabía que la historia sonaba absurda y no tenía testigos que demostraran que no estaba involucrado. Así que decidió enterrar el cuerpo y negar que sabía lo que había pasado. En un aspecto, la policía estuvo de acuerdo con él. La historia era absurda. Pero ¿por qué inventaría tal historia a menos que realmente enterrara a Charlotte Scott? Si la extraña historia fue su manera de desviar la culpa de sí mismo, tuvo el efecto contrario. La policía ahora tenía razones para sospechar que Charlotte Scott fue asesinada y que Ricky Bryan la asesinó, pero aún no tenían ni una pista de evidencia. Cuando la policía lo confrontó sobre la historia, negó haberla contado. Aún así, la historia era la única pista que tenían. Empezaron a buscar el cuerpo enterrado. A pesar de sus largas horas de trabajo y el uso de perros rastreadores de cadáveres, no encontraron nada. Entonces Michael Thompson, sobrino de Ricky Bryan, se acercó al detective Thomas y le ofreció ayuda. El joven de 19 años pronto llevaría a los investigadores a un lugar en el bosque y a Ricky Bryan a un punto sin retorno. Los investigadores confían en la habilidad, el ingenio y la suerte para encontrar pistas en los casos penales. En la investigación del asesinato de Charlotte Scott, las pistas se presentaron con Michael Thompson, sobrino de Ricky Bryan. Thompson se ofreció como voluntario para hablar con Bryan y, con suerte, conocer el paradero del cuerpo de la víctima. La policía le dijo a Michael Thompson que agradecería que compartiera cualquier información que pudiera averiguar. El 15 de noviembre de 1994, Thompson fue a visitar a su tío. Bryan sospechaba mucho. Estaba convencido de que su casa estaba vigilada y que la policía vigilaba todos sus movimientos. Después de buscarle un dispositivo de audio a su sobrino, Bryan y Thompson entablaron un diálogo de zanjas para enmascarar el verdadero sentido de la conversación.
Brian necesitaba recuperar una pala y un rastrillo que enterró en el bosque con el cuerpo de Scott. Aquí estaba su confesión, pero no iba a decirlo en voz alta. En cambio, lo escribió en un cuaderno. Cada vez que escribía un mensaje, arrancaba el papel del bloc de notas y lo quemaba en una estufa de leña. Temía que si se encontraban, las herramientas lo vincularan con el cuerpo. Durante la comunicación escrita, Brian dibujó un mapa detallado que indicaba dónde estaban enterradas las herramientas y el cuerpo. Luego quemó el mapa, igual que había quemado las otras notas. Esa evidencia había desaparecido, pero no por mucho tiempo. Después de dejar la casa de Brian, Michael Thompson llamó inmediatamente a la policía. Siguiendo las instrucciones que había memorizado del mapa dibujado por su tío, los llevó a un pozo en el bosque. Allí encontraron un cuerpo. 32017 en el lugar. Entendido, 32017. Notamos el olor de la descomposición de la carne. Una vez que empezamos a mover los escombros, el detective Thomas encontró también el pie completo de la víctima. Los restos fueron aplastados y mutilados casi irreconocibles. Con la ayuda de una unidad de identificación, los detectives Thomas y Bernard recuperaron e identificaron el cuerpo de Charlotte Scott. Había pasado casi un mes desde la última vez que la vieron. El caso había estado estancado durante varias semanas, mientras los investigadores intentaban hacer confesar a Rick y Brian, pero ahora podían seguir adelante. Habían encontrado a Charlotte Scott, y la extraña historia de Rick y Brian sobre el entierro de su cuerpo había llevado a su descubrimiento. La policía tenía lo que necesitaba para arrestar a Rick y Brian, pero no lo suficiente para condenarlo. Necesitaban pruebas contundentes que demostraran que Brian sabía dónde estaba enterrado el cuerpo. El testimonio de su sobrino puede no haber sido suficiente para convencer a un jurado. Necesitaban el cuaderno en el que dibujaba el mapa. El mapa en sí era irrecuperable, pero si se podía encontrar el cuaderno, quizás las páginas restantes llevarían su tenue impresión, demostrando que Brian tenía un conocimiento total del asesinato. Una vez más, la familia de Brian ayudó a la policía trayendo al detective Thomas la pista que él buscaba. En diciembre, el hermano de Rick y Brian estaba limpiando la casa en la que vivía el acusado y se encontró con un cuaderno. Llevaron el cuaderno inmediatamente a mi casa. Al mirarlo, pude ver impresiones de dónde se había escrito algo. Las vagas impresiones desafiaron todos los esfuerzos por leerlas, pero Thomas estaba convencido de que podían convertirse en una prueba contundente si tan solo pudieran ser legibles. Para ello dependía del laboratorio forense del Servicio Postal de Estados Unidos en Memphis, Tennessee. Con más de 17,000 documentos examinados cada año, es uno de los centros de evaluación de documentos más activos en los Estados Unidos. El laboratorio está equipado para analizar cualquier cosa que tenga que ver con tinta y papel. Pueden recuperar la escritura que ha sido borrada e incluso iluminar las firmas que han sido mal trazadas. Una fuente de luz infrarroja llamada ámbito delictivo hace que algunas tintas sean invisibles y otras fluorescentes, revelando la escritura oculta. El laboratorio generalmente examina documentos relacionados con delitos de cuello blanco, robos de tarjetas de crédito, falsificaciones y fraudes. Ocasionalmente ayuda con investigaciones criminales externas, especialmente en casos de asesinato. El analista de documentos forenses Grant Sperry ha estado en el laboratorio durante 18 años. Nuestra responsabilidad principal es ayudar o apoyar a los inspectores postales en la investigación de sus delitos, proporcionándoles conocimientos forenses en el área de huellas dactilares o examen de documentos. Sin embargo, en algunos casos, como este,
en el que se ha cometido un crimen atroz, ofrecemos nuestra ayuda. En noviembre de 1994, el detective Thomas trajo al analista de documentos forenses Sperry el cuaderno de la casa de Ricky Bryan. Si estas páginas aparentemente en blanco pudieran ser persuadidas a revelar sus secretos, Thomas tendría la evidencia que necesitaba para condenar a un asesino. Dependería de Sperry y del laboratorio postal para descifrar las débiles impresiones de la escritura dejada en la página. Estos surcos reveladores se llaman escritura indentada. Están grabados en una página en blanco cuando se escribe en la página de arriba. Las impresiones fantasmales del cuaderno contarían la historia del asesinato de Charlotte Scott. ¿Serían suficientes para condenar a Ricky Bryan? Bien, necesitamos fotografiarlo. Usando una fuente de luz de fibra óptica para iluminar la superficie del papel, Sperry determinó que el cuaderno de Bryan sí contenía impresiones tenues del mapa y otras escrituras indentadas. Después de fotografiarlo, utilizó el aparato de detección electrostática, o ESDA. La ESDA haría visibles las hendiduras aparentemente invisibles. La ventaja de la ESDA es que no es destructiva en su mayor parte. En otras palabras, su documento está protegido por la película de imágenes. Puede conservar un registro permanente de cualquiera de sus muescas que se revelan. Sperry colocó la página del cuaderno sobre una placa de latón y la cubrió con una película de plástico. Luego, una máquina de vacío llevó la película a las fibras de papel y a las impresiones. La película se cargó eléctricamente mientras el tóner se colocaba en cascada sobre ella. El tóner fue atraído por la carga y llenó las hendiduras de la película. Una vez que el tóner se colocó en su lugar, Sperry lo aseguró con una hoja de plástico adhesivo. El siguiente paso es presionar, tomar el adhesivo plástico transparente que ahora tiene una imagen desarrollada con nuestro ESDA y cortar esta imagen a su tamaño, eliminando el exceso de plástico. Antes de levantar la película de plástico, Sperry la alisó para eliminar las burbujas de aire. Un solo documento puede pasar por el proceso de la ESDA de 5 a 10 veces para sacar a relucir todos los matices. Bien, necesitamos fotografiarlo. Si es necesario, la película se puede escanear en un ordenador para mejorar y separar la imagen. En este caso, el levantamiento del mapa fue tan audaz que Sperry pudo leer las escrituras dentadas con una lupa. Thomas y Sperry estaban satisfechos con la calidad del ascensor y con el número de muestras de escritura que surgieron. Esta reveló cada detalle del mapa cuidadosamente dibujado, sin dejar ninguna duda de a dónde conduce. Hay una flecha dibujada sobre esta pequeña área rodeada de círculos. ¿Eso significa algo? Sí. Esto sería Industrial Boulevard. La carretera sería el foso. ¿El foso? En la que el cuerpo fue situado. Lo fue. Bien. También tienes las palabras palear y rastrillar. En su mapa, Bryan usó detalles específicos para describir dónde enterró a su víctima. Esta era la evidencia que los detectives estaban buscando. Una vez que tuvo una imagen clara del mapa, Sperry comparó la escritura con muestras conocidas de la escritura de Ricky Bryan. En este caso, no solo era importante tener los detalles del mapa, tal como fueron revelados a través de este examen, sino también porque teníamos escritura disponible para examinar. Obviamente, ya que los detalles de este mapa son precisos y señalan con precisión dónde estaba situado el cuerpo, el autor del mapa... uno pensaría que tendría un conocimiento absoluto de dónde estaba ese cuerpo, así que se hizo importante determinar exactamente quién lo escribió. Las muestras de escritura en el mapa coincidían con las muestras conocidas de la escritura de Ricky Bryan. Sperry había probado que Ricky Bryan era el autor del mapa.
Una vez que todas las pruebas fueron reveladas, el detective Bernard armó un escenario probable del crimen de Brian. Una noche fue a su casa tarde, la sacó de la casa, la trajo a esta zona aislada, la mató, la mutiló y luego la enterró en una tumba. ¿Qué llevó a Ricky Bryan a asesinar brutalmente a la mujer que decía amar? Algunos dijeron que era por su dinero. Clayton Thomas piensa diferente. Creo que estaba muy enamorado de ella. Siento que durante este tiempo ella estaba rompiendo la relación y sentí que si él no podía tenerla, nadie más podía hacerlo. Ricky Bryan nunca admitió haber matado a Charlotte Scott. Hasta el final se aferró a su historia sobre la misteriosa banda de hombres. Fue acusado de asesinato en primer grado y sentenciado a 25 años antes de ser elegible para libertad condicional. Cuando un asesino deja un rastro en papel, poco sabe que puede que haya afirmado su confesión. Cada documento cuenta dos historias. Una es la intención del escritor y cualquiera puede leerla, pero la otra es una historia secreta que a veces esconde una terrible verdad. Los examinadores de documentos son los narradores de estos cuentos, que buscan la verdad indeleble detrás del papel y la tinta.